Y bueno, pues le damos la palabra a Alessandra Pradell. Adelante, Alessandra. Bueno, muchas gracias por venir. Buenas noches a todos. La Cooperativa Editorial Viandante agradece mucho a Héctor, a Víctor y a Ángel por habernos prestado el espacio, por confiar en nosotros y por abrirnos esta plática, y todavía más por aceptar presentar el libro. Nuestra intervención no va tanto con la lectura de La Tempestad, más bien quisiéramos poner sobre la mesa un tema que consideramos que no es ajeno a lo que trata el libro, que es el quehacer editorial, y que consideramos necesario volver a discutir y a plantear. A primera vista, pareciera que lo que a continuación enunciaremos no está relacionado con el tema de esta mesa. ¿Qué relación podría tener el quehacer editorial con el problema de América Latina y la colonialidad? En un pasaje de La Tempestad, Calván dice que si logran robarle los libros a Próspero, entonces será un bruto como él y ya no tendrá mando en ningún espíritu. Si profundizamos en uno de los análisis que desde América Latina se ha hecho de la obra, descubriremos que Próspero representa el poder colonial que desde la conquista de América ha sometido a este territorio nuestro de Calibanes. No seremos nosotros quienes ahondemos en esta cuestión. Para eso nos acompañan hoy pensadores más preparados. Pero de lo que sí queremos hablar es de una de las herramientas fundamentales del imperialismo cultural, los libros. En estos tiempos es común escuchar comentarios acerca de los costos exorbitantes de los libros, de la dificultad de encontrar ciertas obras clásicas y contemporáneas de filosofía, poesía, historia y política, de los índices de lectura tan bajos que hay en el país, o de la banalización de los contenidos de los materiales impresos. Tal vez habrá quienes acepten que este fenómeno responde a la crisis económica de nuestro país. Si fue necesario privatizar la producción petrolera en aras de una supuesta estabilidad económica, ¿qué destino podría tener el quehacer editorial? También habrá quienes piensen que responde a la supuesta condición cuasi-ontológica de los mexicanos como gente floja y sin ánimo de cultivar su pensamiento. Sin embargo, si examinamos con detenimiento esta situación, podremos saber que nuestro oficio como editores tampoco corresponde a lo que nos dicen de la realidad. En las últimas 3 décadas del siglo pasado, la producción editorial, principalmente en Estados Unidos, comenzó a transformarse en concordancia con la lógica que imperaba en otras áreas productivas. La era de los monopolios se expandía y profundizaba. Los gigantes de la industria de la electrónica y el entretenimiento vieron como una buena oportunidad de negocio adquirir las empresas de medios de comunicación, periódicos, revistas y editoriales principalmente, porque la radio y la televisión ya estaban en sus manos. De esta manera podían obtener ganancias más altas al diversificar su producción. Ya no solo fabricarían los soportes físicos, sino la información misma, a la par de que determinaban el tipo de contenido al que se le daba difusión, cuestión de suma importancia dado el momento histórico. Estados Unidos necesitaba echar mano de todo su aparato ideológico para dar batalla en la Guerra Fría, batalla que garantizaría un orden mundial conveniente a los dueños de dichos monopolios. Como era de esperarse, esta situación vino a trastocar los criterios de edición y publicación. La ética editorial, antes regida principalmente por una valoración de los aspectos intelectuales y culturales de la obra y su fuerte relación con la vida social de una nación, ahora estaba sometida a las leyes del mercado. Cada título debía ser rentable por sí mismo. Para los editores esto fue algo casi inaudito, ya que la mayoría sabía que una editorial que se enorgulleciera de su calidad literaria existía debido a que el 90% de su catálogo era subvencionado por un 10% de publicaciones con ventas elevadas, por lo que la única manera de garantizar las tasas de ganancias impuestas
fue depurando los catálogos editoriales para dejar solo aquellas obras que tuvieran garantizadas superventas con tirajes grandísimos. Así, todas las obras de filosofía, historia, poesía y política fueron relegadas a otros tiempos en que la edición se regía por valores que estaban más cercanos a las necesidades del momento. Con lo anterior, tampoco queremos decir que en estos tiempos la edición descrita fuera la mejor que podía existir. Como sabemos, las clases que detentan el poder siempre han pugnado por someter la producción intelectual y material de la sociedad. Sin embargo, el espectro en el que se movía la publicación de libros era, por decirlo de alguna manera, menos limitado. Sería tardado detenernos en las múltiples consecuencias que este proceso tuvo en el oficio editorial, que van desde la consolidación y expansión de la cultura de masas y el imperialismo cultural, hasta la transformación de la naturaleza misma de los libros, pasando por la monopolización de los canales de distribución. Sin embargo, lo que sí podemos resaltar es que este mismo proceso es el que las editoriales hispanoamericanas han pasado durante los últimos años. Editoriales como Grijalbo, Diana, Plaza y Janés, Joaquín Mortis, Santillana, Aguilar, De Bolsillo, Alfaguara, Mondadori, Tauros, Sudamericana, entre otras, han sido compradas por dos grandes monstruos de la industria editorial, Grupo Planeta y Penguin Random House, lo que ha traído como consecuencia lo que todos podemos ver día con día: catálogos editoriales con una oferta limitada, con una oferta literaria bastante reducida y cuestionable, precios elevados, censura la publicación de obras contrarias al orden establecido y fortalecimiento de la dependencia cultural. Solo para darnos una idea del alcance de las políticas monopolistas en la industria editorial, Penguin Random House pertenece a uno de los grupos empresariales de medios de comunicación más grande del mundo, el grupo Bertelsmann, el cual tan solo en el 2016 cerró con ganancias por 1.140 millones de euros. Aunado a este panorama, con la implementación del neoliberalismo en nuestro país, el Estado poco a poco fue dejando de apoyar el quehacer editorial. El poco presupuesto con el que cuentan las instancias gubernamentales dedicadas al fomento a la lectura se ve comprometido con un número mínimo de publicaciones que les permiten salir airosos de los cuestionamientos sobre el apoyo a las expresiones culturales escritas, o con una lista de pequeñas editoriales con las que cotidianamente coeditan. Sin embargo, el grueso de estas se vieron confrontadas con dos posibilidades: o vendían su catálogo a los monstruos de la industria editorial, claro, siempre y cuando su contenido fuera afín a las políticas editoriales, o desaparecían. Ante esto, comenzó a surgir una respuesta que parecía venir a dar un respiro al oficio: el nacimiento de las editoriales independientes. En principio, una editorial se asume como independiente por la capacidad que tiene de competir en el mercado, es decir, que su independencia radica principalmente en el terreno económico. Gradualmente, esta salida al problema fue ganando terreno hasta convertirse hoy en día en la alternativa más aceptable. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, el quehacer de dichas editoriales puede ser bastante cuestionable. En primer lugar, la independencia económica que reafirman y exaltan la mayoría de estas editoriales pudo ser en un primer momento una respuesta adecuada que les permitió seguir publicando y difundiendo la producción literaria del país. Sin embargo, dicho postulado se ha vuelto el eje rector de su desenvolvimiento y el valor más importante a conservar. Cuestión que en estos momentos, en los que el Estado poco a poco va desentendiéndose de sus responsabilidades y dejando a la iniciativa privada la tarea de cubrir los derechos humanos más fundamentales, como la educación, la vivienda, la salud y la cultura, resulta a todas luces una posición profundamente ingenua, conservadora e irreflexiva. Sobre todo porque la experiencia nos muestra que en este modelo económico solo quienes pueden pagar acceden a los derechos humanos, lo que en el ámbito editorial se traduce en quienes tienen para pagar pueden leer. Visto bajo esta perspectiva, las editoriales independientes no actúan de una manera muy distinta a los intereses de los grandes monopolios editoriales. Mientras que estos satisfacen la demanda de materiales impresos que reproducen
la cultura de masas y los valores del imperialismo, aquellas satisfacen al público exquisito y elitista que desdeña los contenidos desechables y rápidamente digeribles y que se limitan a alimentar su ego intelectual, mientras engordan sus conocimientos, pero languidece su altura moral y política. En consecuencia, la supuesta independencia que tanto se alaba se revela como una dependencia ideológica al servicio del orden político y económico establecido. En segundo lugar, muchas de estas editoriales se enorgullecen de que en su catálogo figuran los principales personajes de la producción literaria. Sin embargo, esta tesis puede ser puesta en duda también. Si bien es cierto que las editoriales independientes hacen tirajes muy cortos por la dificultad de distribuirlas en las grandes librerías, las cuales pertenecen a los mismos monopolios de los medios de comunicación, también es cierto que esta política editorial responde a la idea misma que tienen del libro y su papel social. Por un lado, hay algunas que se especializan en edición de libros objeto, y su producción exige tirajes cortos, ya que tienen páginas serigrafiadas, portadas hechas a mano, etc., lo que inevitablemente eleva los costos de producción y, en consecuencia, el precio final, convirtiéndolos en un objeto de lujo que pocos de los aquí presentes podrían comprar sin pensarlo dos veces, y ni qué decir de la mayoría que sobrevive con el raquítico salario mínimo de 80 pesos. Incluso aquellas que tienen tirajes más amplios terminan ofreciendo los libros a precios que resultan muy elevados para el ingreso promedio de una familia, en respuesta al empeño por resultar empresas rentables y competir en el mercado. Al final, tenemos una producción editorial dirigida a un grupo de lectores considerablemente reducido, lo que impide conocer qué otras propuestas literarias hay más allá de su propio grupo. Por otro lado, las decisiones editoriales suelen estar fundamentadas en un grupo de intelectuales y artistas que, cual ciudad letrada, producen y autoconsumen sus propias publicaciones, y a los cuales es difícil seguirles el paso, dado que las razones y propuestas de su quehacer solo ellos mismos las entienden, al no tener casi ningún diálogo con el resto de la gente. En consecuencia, decir que la producción editorial independiente representa la vanguardia de las propuestas literarias contemporáneas queda un tanto tambaleante, cuando quienes alimentan y forman dichas propuestas son un grupo reducido de intelectuales y artistas que, bajo ninguna circunstancia, representan, concentran o suplen las capacidades artísticas y literarias de un pueblo en su conjunto. Dicho lo anterior, la pregunta inicial sobre la relación entre el quehacer editorial y el problema de América Latina y la colonialidad parece tener cabida. Como queda descubierto, el oficio editorial es una plataforma y herramienta de poder ideológico, la cual ha sido prósperamente usada por las clases dominantes. Sin embargo, así como algunos esfuerzos editoriales han quedado sujetos a la lógica mercantil del capital, también ha habido otros que han hecho justo honor del oficio, dentro de los cuales pretendemos insertarnos nosotros. En contraposición a la mercantilización de los valores de la edición, a lo largo de la historia del siglo XX han existido en América Latina editoriales que, preocupadas por la amenaza de las distintas manifestaciones de la derecha más conservadora y recalcitrante, han puesto su empeño en la difusión del pensamiento humano, con ediciones regidas por el compromiso con la incertidumbre, el cuestionamiento y la práctica revolucionaria de los pueblos latinoamericanos. Ejemplos como la editorial Biblioteca Ayacucho de Venezuela o Casa de las Américas en Cuba son muestras de la posibilidad de transformar el quehacer editorial en una trinchera de lucha y organización popular, mediante las cuales las ideas son susceptibles de volverse verdaderas herramientas de liberación. Para nosotros, convertirnos en una editorial verdaderamente independiente significa hacer propio el principio de libertad marxista, tener un verdadero conocimiento de las leyes con arreglo a las cuales se desarrolla la realidad para saber utilizarlas consciente y sistemáticamente. Así, pugnamos por una edición que tenga un fuerte lazo con el movimiento histórico del presente, es decir, con todos aquellos grupos sociales que día con día resuelven en la práctica las contradicciones que el presente les plantea y gestan un futuro en donde la brecha de desigualdad económica, social y cultural desaparezca. En ese contexto,
condenados, presten memoria a los condenados al olvido y provean de reflexiones y orientación a quienes han decidido tomar el presente y el futuro en sus manos. Sabemos que esto no es una tarea sencilla. Con tropiezos hemos aprendido que el quehacer editorial no se limita a la edición, publicación y distribución de libros, sino un esfuerzo práctico por asegurar su lectura, lo cual, dicho sea de paso, no puede llevarse a cabo si permitimos la transformación de los libros en objetos de lujo con precios altísimos. Hemos aprendido que alrededor del acto de la lectura hay muchas otras circunstancias que lo condicionan: salarios dignos que permitan comprar libros, jornadas de trabajo que den suficiente tiempo libre de recreación, oferta cultural en constante diálogo con el pueblo, sus intereses y sus necesidades, educación pública y de calidad para la amplia mayoría, en fin. Hemos aprendido que el editor, si pretende tener real libertad para publicar las mayores expresiones del genio humano, debe con su práctica contribuir a transformar las condiciones económicas y políticas que pretenden eliminar el derecho de los pueblos a la autodeterminación cultural. Debe luchar encarecidamente contra la supeditación de todos los valores humanos al valor del mercado. Debe abandonar su papel de Ariel y asumir sus tareas como Calibán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alessandro. Excelente texto sobre el tema de la libertad cultural y de la libertad en general, y sobre el tema de la industria editorial, una reflexión muy sólida y además un grito de libertad, como hacía tiempo que yo no escuchaba sobre el tema que nos divulgar ese texto. Tenemos que ponernos de acuerdo en su texto y que divulgarlo está excelente, verdaderamente. Qué honor que haya venido y no te restamos el espacio que le ofrecemos para que siga viviendo. Y muy calidad. Tiene la palabra nuestro querido amigo Héctor Diablo. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Antes de abordar el tema que nos convoca, quiero adherirme a las palabras de Guerra sobre el lamentable, vergonzoso hecho del boicot, de reventar la reunión de Son Ciudadanos del sábado pasado. Lo hago porque creo que es un hecho verdaderamente lamentable y peligroso. Si esto se reprodujera, en poco tiempo tendríamos a grupos organizados decidiendo qué podemos discutir y qué no podemos discutir. En segundo lugar, allí se mostró, digamos, de una manera sintética, como una síntesis, un destilado de lo que es la actitud de la derecha en América Latina y particularmente en Venezuela, ¿no? Esta triple combinación de irracionalidad, de dogmatismo y de insolencia que los caracteriza, ¿no? Y esto lo vinieron a destilar los serpientes verdaderamente el sábado pasado, debido a una confusión de la que me acabo de enterar. Yo suponía que nuestro Walter Martínez, nuestro querido Walter Martínez, era el Walter Martínez de la televisión venezolana que transmite los magníficos programas de noticias. De todas maneras, aunque erraron el tío, se equivocaron de persona, desde el punto de vista de ellos hicieron bien, porque Walter Martínez, nuestro Walter Martínez, es igual de filoso que Walter Walter. Lo que quieren lograr, evidentemente, es que en México se conozca la verdad de Venezuela.
Ellos quieren tener la única palabra, no quieren que se oiga qué pasa realmente en Venezuela. Y para eso usan la violencia y usan el insulto y estos métodos cuasi fascistas, ¿no? Debemos estar muy alerta en esto para pararlos a tiempo. Esto es el huevo de la serpiente, hay que hablar la verdad, incubándose. México tiene que ser un país de libertades, donde podamos discutir todos los temas, incluyendo a Shakespeare. A mí me da muchísimo gusto este acontecimiento porque muestra que estamos en un momento estupendo en México, pese a todas las calamidades que estamos pasando, ¿no? Que tengamos una publicación de este tipo y que además se encuentre espacio para su presentación. Eso me da mucha alegría, porque yo creo que se trata de un libro no lujoso, como aquí ya se hizo la crítica, pero digamos delicioso. Es una publicación muy hermosa, con gran sentido, y es por eso que podemos hacer una sesión y hablando de Shakespeare, de La Tempestad, podemos hablar de América Latina. Es una historia muy interesante. Y quizás primero unas palabras sobre Shakespeare. Que Shakespeare es uno de los escritores universales más importantes, uno de los poquitos más importantes de todos los tiempos, ¿no? Cuando se hizo una consulta sobre los grandes escritores del milenio pasado, a fin del milenio, es decir, 1999 o a principios del año 2000, los dos escritores que quedaron en primer lugar como considerados por los consultados a escala universal como los dos grandes pensadores, Carlos Marx en primer lugar, Shakespeare en segundo lugar. Y estos dos personajes están íntimamente vinculados, pese a que parece que están separados no solo por el tipo de campo en que desarrollaron su creatividad, sino además ideológicamente, etc. Pero en la gran literatura, y el propio Marx fue un experto en escudriñar este tema, según su visión estética, lo que hacía grande a los grandes y a los universales es que incluso podían ponerse por encima de algo que para el propio Marx era importantísimo, que es la visión de clase de los procesos. Y podían, por eso decía que era un escritor extraordinario Balzac, entre Balzac, siendo un burgués y escribiendo permanentemente sobre la vida de la burguesía, fue capaz de articular literariamente, es decir, con un alto nivel estético, tuvo la capacidad de hacer una crítica de esa clase a la que él mismo pertenecía. Es decir, la capacidad creadora verdadera es de tal naturaleza que no solo se pone por encima de los tiempos, y por eso se convierten en universales, es decir, que asombran a los hombres de distintas épocas y culturas, sino que incluso en su propio momento son capaces de sobreponerse a su propia condición social y política y crear la riqueza que contienen sus obras. Balzac era uno de ellos, lo dijo con mucha insistencia Marx. El otro era Shakespeare. El vínculo de Marx con Shakespeare es extraordinario. Por ejemplo, es un poco ignorado porque casi en ninguna biografía de Marx se hace alusión a esto, que Marx era un lector sistemático, casi enloquecido de Shakespeare. Y eso lo transmitió a la familia, de tal manera que su esposa, por supuesto, venía de la aristocracia, por tanto no asombra, pero no solo su mujer, sino sus hijas, sus 3 hijas, eran capaces de recitar de memoria a Shakespeare. No solo pasajes, sino obras enteras. Y esto está registrado por los visitantes a la familia Shakespeare en la
condiciones en que vivían. Al final de su vida mejoraron un poco las cosas, después de haber publicado El Capital, que le trajo suerte. Pero Marx, como sabemos, vivió en las condiciones más difíciles de pobreza, ¿verdad? Y con una familia grande. Pero la diversión, cuando estaba en tertulia o cuando paseaban, cosa que acostumbraban mucho, salir a caminar, caminaban recitando obras completas de Shakespeare, se iban turnando, de tal manera que el conocimiento de la obra de Shakespeare, de los Marx, era extraordinario. Esto se refleja en la obra de Marx. Si uno estudia la obra de Marx, sobre todo la obra histórica, encuentra que probablemente algunas de las frases más emblemáticas de Marx, más famosas, que se han hecho universales, provienen de la obra de Shakespeare, ¿no? Una de ellas, justamente esta, que después incluso se convirtió en el título de un libro: todos los sólidos se deshacen en el aire, ¿no? Todos los sólidos se disolverán en el aire. Es una frase de Shakespeare, dicha con otros términos. Voy a leer. Al final de la obra de La Tempestad, el último acto, que solo tiene una escena, Próspero, el personaje del que vamos a hablar ahorita, que es el personaje central de la obra junto a Caliban, dice lo siguiente, ya despidiéndose, puesto que regresaba a su tierra, y despidiendo la obra porque llegaba a su final, dice: Próspero, parecéis como emocionado, hijo mío. Dijérase que algo os conturba. Tranquilizaos, Señor. Nuestros divertimentos han dado fin. Estos actores, como había prevenido, eran espíritus todos y se han disipado en el aire, en el seno del aire impalpable. Y a semejanza del edificio sin base de esta visión, las altas torres cuyas crestas tocan las nubes, los suntuosos palacios, los solemnes templos, hasta el inmenso globo, sí, y cuanto en él descansa, se disolverá. Y lo mismo que la diversión insustancial que acaba de desaparecer, no quedará rastro de ello. En ese mismo parlamento, Shakespeare establece otro de los tópicos universales suyos, después retomado o aparecido, no retomado necesariamente, en Calderón. Estamos tejidos de idéntica tela que los suyos. Y nuestra corta vida se cierra con un sueño. Estos dos elementos tópicos están en un solo parlamento. Y Marx lo retoma y lo expresa en el manifiesto. Está firmado por los dos, por Engels y Marx, pero ya conocemos perfectamente la historia. Fue escrito por Marx. La frase es de Marx. La internacional, la proto-internacional, no la que luego terminó siendo la internacional reconocida, sino la anterior, le dio plazo a los dos para terminar el manifiesto a principios de 1848. Al final de enero de 48 recibió Marx una carta diciéndole: tiene usted hasta el 1 de febrero para escribir el manifiesto a que se comprometió o será expulsado de la internacional. Eso le llevó a Marx por ahí por el 20 y tanto de enero. Eso es muy frecuente entre nosotros. Yo lo sé por otros colegas. Nos esperamos hasta el último día para cumplir con el encargo. Y en 3 noches y sin parar escribió el manifiesto. Probablemente, como dicen muchísimos, hasta sus enemigos, la obra más influyente de ese momento hasta el día de hoy sobre la humanidad entera. Y allí retoma esta frase. Se podrían mencionar otros, pero no podemos hacerlo. Yo quisiera hacer entonces un recuento de cómo llegamos a América Latina. En realidad, la historia es que parte de América Latina a Europa
la situación de lo colonial. Impactan en Europa, esto malo por Shakespeare, y como ha ocurrido con muchos otros temas, hechos, etc., repercute en América Latina, y en América Latina se hace la reinterpretación de La Tempestad de Shakespeare. Y en particular respecto a un personaje fundamental, Calíban, ¿no? El personaje fundamental. Ahora me acabo de dar cuenta que lo que decretó Roberto Fernández de la Mar es que ya la palabra no iba a ser aguda, sino que iba a ser larga, ¿no? Todo el mundo la usaba y la seguimos usando, yo creo que la vamos a usar aquí por comodidad. Como aguda, Calíban, pero el propietario prácticamente de este tema en América Latina y en el mundo de hace décadas es el Roberto Fernández de la Mar, que fue el que propuso de nuevo como centro para la comprensión del sistema colonial en América Latina hasta el día de hoy, fue de la Mar, pero él decretó cuando no le regaló justamente este libro. Cuando leí el libro, todo Calíban, incluido toda su obra sobre el tema. Porque advierto que adelante yo decreté que no se diga Calíban, sino Calíban, ¿no? Ser palabra. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Los cronistas llegan allá, pero además incluso llegan indígenas. Se dice que Montaigne, el que escribió los ensayos, y al escribir los ensayos creó el género de los ensayos, esa especie de género centauro, lo llamó Alfonso Reyes, habla de una conversación con indígenas que fueron llevados a Europa y que le contaron cómo era su sistema sociocultural, cómo se gobernaban, cómo se relacionaban, cómo producían, etc. Montaigne, que era un personaje extraordinariamente, no solamente inteligente, sino además de una capacidad de empatía y un criterio amplio de la historia, además una gran tolerancia, inmediatamente entendió el problema y escribió un texto sobre los caníbales, y sostuvo una idea central, que cuando uno lee estos ensayos tiene que estar constantemente asombrado porque la mayoría de los prejuicios que todavía mantenemos ya nos superó él hace centenares de años. Entonces él dijo, a estos los consideramos bárbaros y salvajes, porque llamamos bárbaros a todos aquellos que no entendemos y que son diferentes de nosotros. Sabemos que los ensayos fueron traducidos por un tal Floro italiano al inglés, y sabemos también que era amigo de Shakespeare, y sabemos que Shakespeare leyó el libro porque está anotado. Por tanto, allí fue donde tuvo el primer contacto Shakespeare con los caníbales, que no eran más que los caribes de América, de la zona central de América, de la hoy región del Caribe, porque allí se origina con este grupo arahuaco de las islas de las Antillas, del Circuncaribe, porque incluye también las partes de la costa de Venezuela y de México, Colombia, etc., que era el grupo, quizás no más feroz, pero el grupo que más resistió a la conquista. Se asoció entonces lo caribe con lo caníbal y pasa como caníbal a Europa, asociando a este grupo arahuaco llamado Caribe de las Antillas, de todas las Antillas mayores, de mi isla patria, por cierto, de la antigua Vizqueya, luego Haití, luego Santo Domingo, ahora República Dominicana, que lucharon contra la expansión norteamericana. Los norteamericanos entonces, es decir, los españoles, y el resultado fue la exterminación total de la población indígena de las Antillas, como ya sabemos. Y esta expresión de Caribe, caníbal, llegó a transformarse en un anagrama
Shakespeare, que lo transforma en Calibán, o en Calíban, que se acerca más a Aníbal y a Caribe. Entonces, lo que tenemos aquí es la presentación de un drama, una obra de teatro de Shakespeare, donde aparecen los personajes, digamos, colonizadores, el propio Próspero, mirando a su hija, Gonzalo, por su propio nombre sentía que evidentemente se trata de América, ¿verdad? Y Calibán como el representante genérico de los indios que luchan contra la colonización y cuyo nombre epónimo es tomado del grupo que resistió con más fuerza y que incluso puso contra la pared en varios momentos a los españoles en su aventura conquistadora. Ahí le paro y paso a América Latina para no alargarme. ¿Qué ocurre en América Latina? En América Latina empieza a utilizarse la obra La Tempestad, que es una obra de la que no puedo hablar mucho, porque yo supongo que el compañero puede abundar más en la trama, etc., pero en síntesis es la llegada de unos aliens a una isla que está ocupada por un habitante, hijo de una bruja, de una maga, y que es sometido por estos invasores. El invasor, el jefe de los invasores, por decir así, Próspero, somete al Calibán y usa como instrumento de su dominación a un personaje, Ariel, que es como un personaje del aire, al que había sometido la madre de Calibán y que supuestamente Próspero libera, y que le sirve a Próspero, el dominador, para enseñorearse en la isla y dominar la isla, sus recursos y esclavizar a Calibán, ¿no? En síntesis, ¿no? La tentación de utilizar la obra de Shakespeare y los personajes, las situaciones, para enfocar los procesos de América Latina, por decirlo así, estaba ahí nada más esperando que alguien lo hiciera. Lo hizo primero en Francia un escritor famoso por mi tema, pero lo acabo de olvidar, para una alegoría donde los calibanes son el pueblo que se rebela contra la opresión. Esto se pasa a América Latina, y la primera manifestación de esto es otro gran personaje latinoamericano fundamental, me refiero a Rubén Darío, en la coyuntura de la invasión de Estados Unidos contra Cuba, ¿verdad? Y expulsando a los españoles para tomar su lugar, ¿no? A España para tomar su lugar. Esto tiene un gran impacto en los escritores del fin de siglo, es decir, la llamada generación del 98, que también existió en América, no solo en Europa, en España, que eran en su mayoría, en el caso latinoamericano, prohispánicos, y que les pareció la intervención norteamericana en España, Cuba, con la expulsión de los españoles de Cuba por los norteamericanos para tomar su lugar como dominadores, les pareció una acción calibanesca, justamente. Y el primero que expresa esto, con todas sus letras, es justamente Rubén Darío, en un artículo que se llama El triunfo de Calibán. Está hablando del triunfo de Estados Unidos sobre España, con una perspectiva absolutamente hispanista, en donde no aparece el pueblo cubano en la defensa del pueblo cubano, sino que se utiliza el hecho y el caso para más bien defender a España frente a Estados
impactó mucho a Darío y a muchos escritores latinoamericanos. No puedo, dice Darío. No quiero estar de parte de esos búfalos de dientes de plata. Son enemigos míos, son los aborrecedores de la sangre latina, son los bárbaros. Así se estremece hoy todo noble corazón, así protesta todo digno hombre que algo conserve de la leche de la loba humana. Los he visto a esos yanquis en sus abrumadoras ciudades de hierro y piedra, y las horas que entre ellos he vivido las he pasado como una vaga angustia. Parecíanme sentir la opresión de una montaña, sentir al respirar en un país de cíclopes, comedores de carne cruda, guerreros bestiales, habitadores de la casa de mastodontes, colorados, pesados, groseros, bestiales, van por sus calles empujándose y rozándose animalmente a la casa del dólar. El ideal de esos calibanes está circunscrito a la bolsa y a la fábrica. Comen, beben whisky y hacen millones. Cantan con home, sweet home, y su hogar es una cuenta corriente, un baño, un negro, una pipa. Enemigos de toda idealidad, son en su progreso apopléticos, perfectos espejos de aumento, pero su Emerson, bien calificado, está como una luna de Hamlet, su Whitman con sus versículos de hacha en una profecía de obra, etc. Tenemos, dicen, todas las cosas más grandes del mundo. En efecto, estamos allí en el país de Trotillán. Tienen el Niágara, el puente de Brooklyn, el Teatro de la Libertad, los cubos de 20 pisos, el cañón, la dinamita, Vanderbilt, Gold, sus diarios y sus patas. Nos miran desde la torre de sus hombros, a los que no nos ingurgitamos de bifes y no decimos all right como a seres inferiores. París es el viñón de esos enormes niños salvajes. Allá van a divertirse y a dejar los cheques, pues entre ellos la alegría misma es dura y la hembra, aunque bellísima, de goma plástica. Me salto unos poquito. Y aquí viene una frase importante. No puedo estar de parte de ellos, no puedo estar por el triunfo de Calimán. Después habla de una representación que estuvo en Estados Unidos, donde había 3 representantes, 3 latinos, Argentina, un francés y un italiano, y los 3 hablando contra la agresión yanqui a Cuba, y los 3 hablando, por supuesto, de los yanquis, uno de ellos haciendo también alusión a los yanquis como Caliban, y los demás exaltando de lo grandioso de la cultura hispánica. Y allí hay varios pasajes interesantísimos. Pero voy a resistir la tentación de seguir con esto, no sabemos necesariamente. Pero la idea es clara con Darío. ¿Qué es lo que hace Darío? Darío usa, en efecto, un primer paso importante, la tempestad de Shakespeare, para analizar, para evaluar un acontecimiento importante de la historia latinoamericana, ¿no? Segundo, lo hace desde la hispanidad. Tercero, y ahí viene el acierto, para combatir al yanqui. Y cuarto, para combatir al yanqui lo compara con Calibán. Así que en esta primera versión, Calibán representa, digamos, lo malo, representa al enemigo, ¿verdad? El enemigo es, por supuesto, Norteamérica, Estados Unidos. Lo que va en la línea de Martí, que también hizo, por supuesto, avances fundamentales en esta materia. Ahora bien, la
etapa, por tanto, la figura de Calibán es rescatada como la expresión de lo que literalmente presenta Shakespeare en su obra, el contrahecho, el salvaje, el bruto. Y así lo dibuja como hemos visto Darío, ¿no? A los norteamericanos. El gran saco vendrá después, pero antes hay un momento intermedio que voy a acelerar para no alargar mucho, que es Rodó y su Ariel. Los dos sirvientes, el próspero, el dominador, son Calibán y Ariel. Calibán es el esclavo, el deformado, el salvaje, el indio, el indígena, ¿no? El esclavizado. Y Ariel es el servidor aéreo, ¿no? Que representa los ideales. Por eso subrayé lo de idealizar cuando hablaba de Darío, porque para Darío también la representación de América Latina no era Calibán, sino Ariel. Es decir, la visión idealizada, el mundo idealizado, la visión humanística de tipo hispánico, etc., que nos representa a nosotros frente a los brutos, ¿verdad?, norteamericanos, carentes de cultura, etcétera, etcétera. Recuerdo un chiste de Woody Allen cuando le preguntaron, oiga, en Estados Unidos, tal cuestión histórica, no viene al caso, no importa. Y Woody Allen dijo, no, los norteamericanos no saben eso. En Estados Unidos, lo más antiguo tiene 10 años. Excepción del jazz, por supuesto. Pero el resto, en realidad, lo más antiguo en Estados Unidos, es decir, lo más antiguo, cultural y memorable, tiene más de 10 años. Entonces, Rodó, por eso escoge a Ariel, su obra súper conocida, los de ustedes estudiaron en la prepa, en donde Ariel nos representa a nosotros, pero es una representación vista desde el punto de vista de este humanismo de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y escoge mal, de nuevo, ¿no? Pero igual que Darío, aunque escogiera mal el personaje, lo hizo teniendo muy claro a quién quería combatir, quién era el enemigo. También para Rodó, el enemigo era Estados Unidos, la cultura norteamericana. Y su obra está orientada a que nos protejamos frente a esa cultura materialista, carente de ideales, deshumanizada, monetizada, materializada. Aunque Rodó, en efecto, se equivocó de nuevo, visto, lo vamos a decir de inmediato, no hay que olvidar, sin embargo, que Rodó tenía claro cuál era el adversario, el enemigo combatido. Y ahí es entonces donde entra a principios de los 70, exactamente en 1971, la obra de Roberto Fernández Retamar, un cubano, poeta, colaborador de Aide Santa María, la hermana de Elegido, ha oído la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Un hombre que habla de Che, que habla de Quetzaltén, de Mandela, no, está hablando de Aide Santa María, el Elegido de que habla en esa canción, de Aide Santa María, a quien le sacaron los ojos. Sintió en su cabeza cristales molidos, eso se refiere, le sacaron los ojos. Su hermana Aide fue la fundadora de Casa de las Américas, Roberto Fernández Retamar fue colaborador desde el principio de Aide Santa María, y ahí, luego de la muerte de Aide, fue el director de Casa de las Américas hasta el día de hoy, prácticamente. Es un gran poeta, pero además es un gran ensayista. Y entre su obra ensayística, probablemente la obra que será recordada de aquí hasta que haya planeta Tierra, será su obra sobre Calibán. Él es el que coloca como elemento fundamental para el análisis cultural y el análisis crítico en términos históricos de América Latina, en términos de nuestra composición cultural, al Calibán
de La Tempestad de Shakespeare para reinterpretar la historia del libro original. Y plantea que lo que nosotros somos no somos Arieles, que somos Caliban, que somos calibanescos, y que lo que debemos reivindicar en la obra es el Caliban, que si bien es sometido, oprimido, esclavizado, se rebela contra el colonizador, ¿no? Lucha contra él y no acepta sus argumentaciones. Dice Caliban, disculpe que no use la obra que estamos presentando, pero era más fácil usar mis subrayados. Dice Caliban, habla Caliban, en La Tempestad de Shakespeare. Hablándole a Próspero, el dominador, tengo derecho a comer mi comida. Esta isla me pertenece por Sigorax, su madre, la bruja, mi madre, y tú la has robado. Cuando viniste por primera vez me halagaste, me corrompiste, me dabas agua con rayas en ella, me enseñaste el nombre de la gran luz y el de la pequeña. El nombre de la gran luz, por supuesto, se refiere a la religión. En nuestro caso en América Latina me cristianizaste. Me enseñaste el nombre de la gran luz y el de la pequeña que ilumina el día y la noche, y entonces te amé. Flamano, ¿no? El colonizador que llega a amar al colonizador y que tiene que superar esa etapa. Y entonces te amé y te hice conocer las propiedades todas de la isla, los frescos manantiales, las cisternas salinas, los parajes desolados y los terrenos fértiles. Maldito sea por haber obrado así. Que todos los hechizos de Sigorax, sapos, escarabajos y murciélagos caigan sobre vos, porque yo soy el único súbdito que tenéis, que fui rey propio, y me habéis desterrado aquí, en esta roca desierta, mientras me despojasteis el resto de la isla. El conquistador responde lo siguiente: está describiendo el proceso colonizador latinoamericano, Shakespeare, en versos espléndidos que no podemos apreciar, por supuesto, en nuestra traducción, que es más bien prosa. Próspero dice: esclavo aborrecido, que nunca abrigarás un buen sentimiento, siendo inclinado a todo mal. Tengo compasión de ti. Oigan esto. Me tomé la molestia de que supieses hablar. El regalo del lenguaje, del que hasta el día de hoy presumen los españoles respecto a la caligrafía. No, si le dimos el castellano, la lengua española. Ustedes quienes sabían hablar. Porque hablaban unos dialectos que no eran lenguajes. Todavía hay colonizadores que creen que las lenguas indígenas no son lenguas, que llaman dialectos. Antropológicamente sabemos, son perfectas lenguas, pero que siguen llamando dialectos. Por tanto, cuando los castellanizamos, bueno, no nos incluyamos en eso, cuando ellos castellanizan a los indígenas, creen que le están haciendo un gran favor, le dieron un don extraordinario. Me tomé la molestia de que supieses hablar. A cada instante te he enseñado una cosa u otra. Cuando tú, hecho un salvaje, ignorando tu propia significación, balbucías como un bruto. Doté tu pensamiento de la palabra que lo dieran a conocer. Pero aunque aprendieses, la bajeza de tu origen te impedía tratarte con las naturalezas puras. Como Ariel. Ariel significa también encarna a los intelectuales del poder, ¿no? Esos servidores
más brutos que Calibán, pero que presumen de ser como el aire, ¿verdad? Que presumen de ser puros, ¿no? Que presumen ser expresión del ideal, ¿no? Pero aunque aprendices, etc. Por eso ha sido justamente confinada en esa rota, aunque creciendo más de una prisión. ¿Qué? La respuesta de Calibán. Por eso cierra la lectura de Shakespeare. Ahora habla Calibán y da la respuesta de su vida, de hoy incluso. Dice Calibán: me habéis enseñado a hablar y el provecho que me ha reportado es saber cómo maldecirte. Que caiga sobre vos la roja peste, una peste muy fuerte que había, la de por haberme inculcado vuestro lenguaje. Es decir, Calibán se reveló de todas las maneras posibles, de alguna de ellas no voy a hablar, está en la trama de la obra, incluso una conspiración para derrocar a Próspero, pero también se vale de maldecir los procedimientos colonizadores, incluyendo el inculcar una visión del mundo, una cultura, una religión, un lenguaje para someter mejor al colonizador. Así pues, estamos ante una de las obras más complejas de Shakespeare, más extraña y al mismo tiempo más interesantes. Por cierto, su última obra, y una obra con la que cierra este autor extraordinario un ciclo de obras de teatro que está lleno de personajes que son todos históricos, Macbeth, Hamlet, etc. No hay probablemente ningún escritor, ahora sí, ni en ninguna lengua, que haya creado más personajes emblemáticos que Shakespeare. Y cierra con el problema de la colonización, con el problema del sometimiento, de la esclavitud, ¿no? Con el problema de la rebeldía, que hace entonces a retomar la otra vertiente de la interpretación y decir: no, nosotros nos representamos ese hipócrita Ariel, que no es más que un servidor del arte, ¿no? Sino que representamos como pueblos a este Calibán, que fue despojado y que se rebeló contra el amo y luchó y reivindicó su condición sociocultural y la propiedad de su hijo. Esa es la grandeza de esta obra y lo importante que es que ahora tengamos una versión nuestra, una versión sintética hecha por una autora extraordinaria que además nos proporciona imágenes maravillosas, ilustraciones de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a Héctor, que ha hecho una importantísima contribución al debate de esta cuestión central de la identidad latino-caribeña, que es la ruptura definitiva con el eurocentrismo, la ruptura definitiva con todo pensamiento subordinado y la generación de un pensamiento propio latinoamericano que rompe también lógicamente con el positivismo. Eso no significa que este humanismo del final del siglo XIX, como apuntaba Héctor, deje de haber tenido importancia. Por ejemplo, Ariel para mí fue un gran descubrimiento y me reafirmó
en mi antiimperialismo. Pero cuando conocí el antiimperialismo de Fidel, de Che y de Martí, me di cuenta que era mucho más radical, que era revolucionario. Porque, claro, Retamar pudo escribir esto porque hubo un Martí, porque hubo un Juan Bosch, y ahí me quedo, pero hay otros intelectuales caribeños y latinoamericanos que también contribuyeron a crear un precedente, un sedimento para que Retamar hiciera este gran hallazgo y nos identificara como Martí se identificó con el salvaje. Martí demolió el famoso ensayo de Sarmiento, Barbarie y Civilización, donde pone como bárbaros a los indígenas y civilización, bueno, pues los que venían de los barcos. Ustedes saben que la oligarquía argentina asesinó millones de indios, la Pampa, hasta los gauchos, que no eran indios, porque eran mestizos. Y además decían gobernar, decía Sarmiento, es poblar. Pero que cuando él decía donar, decía comprar. Y por supuesto matar a los indios. Y Martí tomó posición abiertamente en contra de eso. Y en el ensayo Nuestra América, uno de los conceptos que Martí argumenta muy fuertemente es como uno de los pecados capitales de nuestra república oligárquica, sin restarles el mérito que tiene, pero es haber dejado fuera al indio, al negro, dice Martí, al mulato, y eso está en pecado, que además es un martillado esencial. Y no solo eso, también un hombre con un sólido conocimiento del marxismo, porque hay Martí, hay Marx, hay Mariátegui. Es decir, en América Latina, y con esto termino esta excesiva referencia a la ponencia de esto, que por ejemplo, digo, por supuesto merece mucho más, pero no se supone que por lado no se haga eso. ¿Qué le gusta de Retamar que lo hace escribir el primer ensayo sobre este tema? Le pregunta a un periodista francés, ¿es que hay una cultura latinoamericana? Y a partir de ahí, de la respuesta a esa pregunta, es que sale Garibaldi. Pues, pero vean ustedes, un francés progresista que tenía dudas de que existiera tal cosa como la cultura latinoamericana. Bien, tiene la palabra Víctor. Adelante. Muchas gracias. ¿Escuchan? Sí. Ok. Bueno, qué difícil es hablar después de la introducción del doctor Díaz Polanco. Que eso no tenía duda. Exactamente, y también de la extraordinaria exposición de la compañera Alessandra. Y bueno, ya ni qué decir de nuestro querido amigo Ángel Guerra. Sin embargo, pues bueno, aquí estamos muy contentos por tener la oportunidad de venir a comentar algunos puntos en torno a esta extraordinaria edición de los compañeros, que evidentemente viene acompañado de unos dibujos y sobre todo yo subrayaría de un maravilloso prólogo de uno de los intelectuales de nuestra América que mejor han entendido esta condición de colonización que envuelve a nuestros pueblos, que es, sin lugar a dudas, el doctor Atilio Borón. Rápidamente, pues un agradecimiento muy especial a mi ex maestro, posteriormente amigo y ahora colega Ángel Guerra. También un agradecimiento especial a Alessandra. Y también un agradecimiento especial o una congratulación aquí con el doctor Díaz Polanco, que es uno de los autores y académicos en los cuales
manera personal yo más aprecio y admiro, tanto como persona, como obviamente por su quehacer intelectual. Bueno, yo quisiera comenzar mi intervención y concretamente mi invitación a que lean esta obra de La Tempestad de Shakespeare a partir de la reflexión del siguiente punto. Al margen de su innegable riqueza literaria, ya muy bien expresada acá por los compañeros, quisiera enumerar algunas problemáticas en torno al contexto social y enunciativo de algunos elementos subyacentes que encarna esta obra y que son comunicados por el autor, por Shakespeare, tomando en consideración que la obra vio por primera vez la luz en 1611, concretamente en el umbral del siglo XVII y concretamente de lo que podríamos denominar como la modernidad temprana. Aquí habrá que tomar en cuenta que La Tempestad está inserta dentro de un contexto, en primera parte, socioeconómico-cultural de esta modernidad temprana, que ve la luz en 1492 con el llamado descubrimiento de América, pasa por sometimiento y la colonización del Caribe, por la conquista de lo que hoy es México, que se iba a denominar como Nueva España, y el primer tercio del siglo XVII. ¿Cuáles son las características generales de este contexto social, económico, político, de esta mediana duración de esta modernidad temprana? Bueno, como lo dijimos primero, la primera característica que es la etapa en la cual Europa comienza a expandirse y con la idea de que piensa llegar al territorio de la India y se encuentra con un gran macizo continental que posteriormente se iba a denominar América, y que por tal razón muchos de sus habitantes se han considerado indios, que pensaban que venía de la India. La segunda característica, que no solo hay un proceso de conquista militar, sino también hay un proceso de conquista espiritual, muy importante. Un modelo de conquista espiritual totalmente distinto a los colonos que llegaron al norte de América, porque en el Caribe, concretamente lo que posteriormente se iba a denominar como el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, ahí se instaura un orden institucional, usanza y semejanza e inspiración de la metrópoli que era España. Pero yo lo que quisiera destacar más allá de este contexto social es el contexto enunciativo, es decir, en qué momento el autor Shakespeare está dialogando, está hablando, inclusive podemos decir está empapándose, nutriéndose de los textos que para ese momento se estaban constituyendo. Del mismo modo, hablaríamos de una especie de modernidad temprana discursiva que comienza con 1522 en la primera carta de relación de Hernán Cortés hacia Carlos V, y que posteriormente da lugar a una serie de textos, un corpus textual que se manifiesta a partir de diversos géneros literarios como la memoria, como el tratado teórico filosófico y teológico, las relaciones, las crónicas, las cartas, y que en términos generales todo este corpus textual era una especie de reacción ante la sorpresa, ante la evidente sorpresa que representaba para estos europeos encontrarse con, no solamente con habitantes singulares, con un determinado tono, pigmentación de piel, de estatura, de color de cabello, sino también de un paisaje, de unos recursos naturales que los europeos evidentemente no portaban. Entonces, en ese sentido, en este contexto discursivo desde donde enuncia su obra Shakespeare, hay una especie de déficit del lenguaje, hay una especie de ausencia del lenguaje por parte de todos estos cronistas, de estas cartas, de estos tratados
teóricos filosóficos y teológicos, de querer explicar y darle sentido a aquel habitante y a aquel espacio que pues, evidentemente no conocían. Entonces comienza un proceso de discusión, de especulación en torno a la aparente o no humanidad de estos nuevos habitantes, primero del Caribe y posteriormente del macizo continental. Ustedes recordarán, si revisaron, como se comentaba, en la preparatoria de la educación básica, aquellas extraordinarias crónicas de Bernal Díaz del Castillo, de López de Gómara, en donde tal es la sorpresa de estos cronistas que al no poder describir o enumerar o enunciar a los nuevos animales que encontraban aquí, por ejemplo el jaguar, pues automáticamente se da el objetivo de es que son leones. Entonces, en este contexto discuten en torno a si son humanos, no son humanos, cuál es su origen, son hijos de Dios, son hijos del diablo, tienen alma, no tienen espíritu, son minorías de edad, son menores de edad, cómo podemos transmitir la verdadera cultura, la verdadera civilización. Y bueno, entonces en este clima, en este contexto, es precisamente en donde Shakespeare, ya lo dijeron muy bien nuestros compañeros, sobre todo a través de dos personajes fundamentales, dos símbolos, que es Próspero y el Calibán, no está ajeno a todo este clima de discusión y de enunciación y de articulación. Y entonces, Shakespeare, al igual que los cronistas y los fatalistas que hasta ahora estamos haciendo mención, comienzan a inaugurar un proceso de algo fundamental que todavía no salimos de él, que es la construcción de la llamada diferencia. Es decir, la construcción del término nuevo para el siglo XVI e inicio del siglo XVII de la idea de la raza, de la idea de la bestialidad, de la idea de la monstruosidad. Ustedes revisan las características morfológicas y la manera en cómo actúa a lo largo de la obra Calibán, y evidentemente hay un correlato con todos estos discursos. Calibán es la bestia, es mitad monstruo, es mitad humano, es sigiloso, es contradictorio, es ladino, y en cualquier momento, cuando comenta la narración, se puede clavar un puñal por la espalda y traicionar. Entonces, en ese sentido, hay ese proceso de construcción de diferencia, y no solo un proceso de construcción de diferencia, sino lo que era más importante. Hay un proceso de construcción y consolidación de un centro y de una periferia. Hay la construcción de una jerarquización de ese centro que va a ser próspero, es decir, va a ser Europa, va a ser el hombre blanco, va a ser el hombre capitalista, dominador, solipsista, instrumentalista, y va a haber un objeto pasivo, periférico, que es el medio ambiente, que también mencionábamos en la narración, que hacíamos referencia sobre rato, se van a apropiar de los manantiales, de las cuevas, del agua, de los alimentos y de los cuerpos, de los habitantes originarios de nuestra tierra. O sea, hay un proceso de construcción de una corporalidad nueva, de una corporalidad que en esencia es monstruosa, contradictoria y que puede hacer daño a ese centro. Ahora, evidentemente, como todas las obras de Shakespeare, y de seguro ustedes han tenido la oportunidad de leer o presenciar en el teatro muchas de ellas, además de producirnos un extraordinario placer estético, espiritual, literario, también puede servir como una fuente para leer y comparar nuestro tiempo presente. ¿En qué sentido? En el sentido en que si nosotros analizamos bajo la rúbrica broderiana de la larga duración del siglo XVI al siglo XXI, sin desconocer sus continuidades y sus discontinuidades, sus contradicciones y sus avances, podremos concluir que el sujeto o el cuerpo latino-caribeño, y no solo latino-caribeño, sino también
el asiático, el africano, todos esos pueblos llamados periféricos, por desgracia, siguen estando insertos dentro del proceso de la colonización. Ahora, aquí es muy importante hacer una pausa. ¿Por qué? Porque más allá de que muchos de los países, en caso concreto de México y otros más, hayan alcanzado su independencia política, la gran mayor parte de ellos en el siglo XIX, bueno, independencia política entre comillas, hay más con nuestros gobiernos en México, ¿verdad? Sí. Bueno, pero más allá de todo eso, y con la honorable excepción de Cuba, aquí siguen reproduciéndose muchos de las jerarquías de la colonialidad europea. Por ejemplo, no hemos podido, y no se aprovecha por estilo, sino simplemente descripción, no se ha podido, por desgracia, superar la implantación de un sistema mundo capitalista, que, como sabemos, en el siglo XVI y en estos contextos enumerados, ese es el proceso que inicia la acumulación original del capital. Por desgracia, tampoco se ha podido romper esa división internacional del trabajo, en la cual nuestros pueblos latinoamericanos han estado sometidos a una condición de exportadores de recursos naturales. Hay que recordar cuál es el precio que está pagando Venezuela por querer fracturar y superar esta dinámica de subordinación ante el sistema capitalista. Todo el mundo ha ido en contra de ellos. Pero también encontramos una jerarquía etnorracial, en donde la blanquitud sigue siendo la pigmentación jerárquica, y no solo como tal el tono o color de piel, sino todo el imaginario discursivo, histórico y político y cultural que se esconde tras la blanquitud. O sea, en ejemplos cotidianos, por ejemplo en la colonia Roma, en estos procesos de remodelaciones en nuestros barrios, se están acabando los mercados populares, se están acabando los parques, y hay un proceso de asimilación y de uniformización de los símbolos y de los modos de ser de los norteamericanos. Entonces, por desgracia, esa relación sigue estando presente. Hay ahora una nueva jerarquía lingüística, ya no es el español sobre el resto de los demás idiomas originarios de los pueblos, sino que ahora la jerarquización lingüística proviene del norte, ahora es el inglés, una jerarquización estética, y algo fundamental, una jerarquización epistemológica en la cual el conocimiento crítico parte siempre de una aparente superioridad del norte, concretamente de las academias del norte, es decir, de Alemania, de Gran Bretaña, de Francia, de Estados Unidos, sobre el resto de las academias, ya sea de filosofía, literatura y el resto de las ciencias humanas, en la cual se reproducen los planteamientos conceptuales de manera pasiva. En contraposición, no solo eso, sino de todo el pensamiento crítico endógeno de estos pueblos, que no necesariamente son las ciencias sociales, ni necesariamente son las ciencias humanas, sino también puede ser el pensamiento mítico, el pensamiento religioso, el llamado sentido común, y todos esos conocimientos para el canon occidental intrascendentes y irracionales. Ahora, es preocupante todo esto porque, pensado a la luz de los acontecimientos locales nacionales de México, sin caer en las burdas generalizaciones, pero durante gran parte del siglo XX y se diga del XIX, hubo momentos en que todas estas jerarquizaciones metropolitanas estuvieron, o si no superadas, por lo menos ahí relativamente escondidas. Y con los últimos 35 años del neoliberalismo, por desgracia, parece ser que hay un rebrote. Y me refiero concretamente, por ejemplo, al racismo. Nosotros comparábamos con todas esas cosas que ya sabíamos del antiguo PRI, nadie va a venir a defender esto, pero hay que acordarse y comparar la clase política de los años 60, 70, y el tono y la pigmentación de la amplia mayoría era mestiza. Hoy, toda la clase política, obviamente del régimen, uniformemente es blanca.
La otra vez lo platicábamos en relación a Brasil, con el golpe del Estado de Temer. Después de que hicieron el golpe de Estado a Dilma, y en esa foto, pues, que yo creo que muchos de ustedes la ubicaron, absolutamente todos los políticos brasileños eran blancos. En un país donde la negritud, y no tanto como en el caso centroamericano, pero también el mestizaje, juegan un papel obviamente fundamental. Y sin embargo, todos parecían blancos. Entonces, ya para ir cerrando esta pequeña intervención, este texto, esta obra, esta reedición y estas imágenes nos ofrecen elementos también para reflexionar en torno a las características generales de nuestro pensamiento crítico latino-caribeño. Pero vamos a enumerar todos los nombres de los intelectuales del Caribe y los intelectuales del fenómeno, no sé, aquí ya muy bien lo expresaron, sino en el sentido de para el futuro. ¿Cómo nos asumimos? ¿Como prósperos o como calibanes? Es decir, por ahí los intelectuales del régimen, los de esas revistas que muchos de ustedes conocen, no vamos a nombrarlas aquí, Examen de Mattel, por su programa, y por su cárcel, que conocen mucho. Ellos evidentemente se abrazan dentro del próspero. Y muchos de nosotros podemos decir nos identificamos con el hombre salvaje, intransigente, feo, que es talibán. Sin embargo, yo aquí aportaría humildemente una breve reflexión mía. Yo creo que el pensamiento crítico latino-caribeño y el pensamiento y la cultura en general latino-caribeña es una síntesis, no solo de estas dos tradiciones, sino es una síntesis ya de un mestizaje. ¿Qué hay mayor, no es el término que manejamos, no hay mayor diversidad étnica cultural en América Latina y el Caribe que México? Porque por una parte somos herencia de los pueblos, de los maravillosos pueblos originarios y de maravillosa sabiduría, pero al mismo tiempo también, innegablemente, de manera subordinada hasta ahora, somos herencia de esas academias de pensamiento francesa, alemana, norteamericana, en donde leemos a Marx, en donde leemos, bueno, Marx ya no se lee, bueno, no se lee ahora Heidegger, en donde se lee ahora Foucault, en donde se leen ahora los modernos. Entonces, ¿cuál es la salida? Yo creo que la salida es la síntesis. Y bueno, yo les dije, esa es una aportación humildemente mía, pero no es una aportación mía. Eso ya lo había visto con su gran visión José Martí en el siglo XIX, cuando precisamente había esta disyuntiva ya desde ese momento. Entonces, yo terminaría precisamente señalando unos versos de Martí muy conocidos y que vienen ad hoc para leer La Tempestad, leer a Calibán y leer a Próspero y pensar la condición de este pensamiento crítico latino-caribeño. Cuando decía Martí, insértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras propias repúblicas. Bueno, creo que ya digo, muchas gracias.